Compendio de la Iglesia numeral 1. ¿Cuál es el designio de Dios? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándoles en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. La iglesia empieza haciéndonos esa pregunta, que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Si Dios nos ha creado, si Dios te da la vida, sabemos que Dios nos sostiene, ¿cuál es el plan y cuál es el propósito que existe en Dios por la razón por la cual Él nos ha traído a la existencia? Entonces la iglesia en primer lugar va a empezar a definir quién es Dios, para que tengamos claro el concepto de Dios, porque hoy en día se tiene varios conceptos de Dios y son erróneos. Y la iglesia va a empezar diciéndonos que Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Es decir, la palabra bienaventurado significa feliz, o sea, más que feliz. Lo que la iglesia nos está diciendo que Dios es un Dios perfecto, que en Dios no hay imperfección. Por eso es que todo lo que sale de Él es perfecto, todo lo creado es perfecto. Por eso dice la palabra de Dios en Génesis que cuando Él concluyeron los cielos y la tierra, todo era perfecto. O sea que todo lo que sale de las manos de Dios es algo perfecto y bienaventurado en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es feliz. Entonces, si nosotros tratamos de definir estos dos conceptos, que es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, lo que nos está diciendo la iglesia que Dios no necesita de nada ni de nadie extraño afuera para ser quien Él es, que Él es completamente feliz siendo quien Él es, que no necesita de nada ni de nadie, a diferencia de nosotros, ¿no? Que nosotros podemos atribuir la felicidad a algo externo. Es decir, yo tengo un carro, si yo tuviera un carro, yo fuera feliz. Si yo tuviera una casa, fuera feliz. Si yo tuviera una familia, yo fuera feliz. Si yo. O sea, queremos que esa felicidad que necesitamos o que ese vacío que hay en nosotros, esa felicidad tendría que venir de allá, de afuera. Entonces, pero en Dios no. Dios no necesita de nada ni de nadie. Porque si Dios necesitara de algo o de alguien, no sería perfecto, sino que sería un Dios imperfecto que necesitaría de algo, ¿no? Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro, hermano, de que Dios no necesita de ti ni de mí para ser feliz, para ser quien Él es. Si nosotros no existiéramos, Él igual fuera feliz. Si los ángeles no existieran, Él igual fuera quien Él es, porque Él es feliz en sí mismo, siendo quien Él es. Por eso es que su felicidad no depende de nada ni de nadie, sino que Él es feliz siendo quien Él es. Y dice la iglesia, ya definiéndonos a Dios, ahora sí, pasa a lo que es a nosotros la razón por la cual hemos sido creados. Pero antes nos define quién es Dios. Tengamos claro lo que dice la iglesia acerca de Dios, que Dios es perfectamente feliz siendo Él mismo, siendo quien Él es. Y dice la iglesia, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos ha creado para que participemos de esa felicidad que es Él. Por eso es que Dios nos ha creado. Esa es la razón que da la iglesia por la cual tú y yo hemos sido creados, para gozar de ese bien, para gozar de esa alegría. Por eso dice Apocalipsis que cuando estemos en ese lugar no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada, porque estamos en Dios y en Dios dijimos que es perfecto, no hay nada, no hay ninguna imperfección. Mas sin embargo nosotros, dice, hemos sido creados para
esa felicidad. Entonces, por esa razón, muchas veces nosotros anhelamos, añoramos esa felicidad y la buscamos aquí en este mundo, con lo material, buscando personas, y por eso nos decepcionamos, porque creemos que cuando encontramos una pareja, cuando creemos que es la persona que nos va a hacer feliz, vamos a ser felices, pero en realidad pues esa otra persona anda buscando también la felicidad, ¿no? Entonces, y esa felicidad, si no la encuentra en ti, vienen los problemas y surgen muchas cosas, pero no en Dios. En Dios sabemos que está ese vacío en nosotros, y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos gozaron de esa plenitud, de esa alegría, de ese ser perfecto que es Dios, porque ellos estaban en Dios, la creación estaba en Dios, y Dios crea al hombre y a la mujer y crea un lugar para ellos, a lo cual conocemos jardín, huerto, paraíso, y Dios los planta ahí. Y todo lo que crea, lo crea para el hombre. Les dijo a los animales, les da la hierba para que coman, y al ser humano les da las semillas, ¿no? Las frutas, de eso se alimentarán. A modo de que toda la creación era paz, alegría, amor. O sea, entre los animales no existía el canibalismo, el ser humano no se comía los animales. Toda la creación era armonía. Y ahí está el hombre, gozando de esa plenitud. Pero cuando Dios los pone ahí en ese jardín, les dice Dios, miren, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay acá, de todo lo que existe, ustedes pueden comer de todo, menos de este árbol que está en el centro del jardín, de la ciencia del bien y el mal. De ese no vayan a comer, porque el día que ustedes coman, ese día ustedes morirán. Y en la historia aparece un personaje al cual se le llama la serpiente. Muchos hoy en día lo conocemos como el diablo, Satanás, y pues vio a la mujer que se acercó al árbol que Dios les había dicho que no lo tocaran, ni siquiera lo tocaran o lo comieran. La serpiente, al ver a la mujer, le preguntó, y es que la serpiente sabía lo que Dios les había dicho. La serpiente le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocar. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. O sea, la serpiente entabla conversación con la mujer con esta pregunta. Es cierto. O sea, una pregunta y que lleva una afirmación también. ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Y la mujer, lógicamente, sale a la defensiva y dice, no, eso no es lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, podemos comer de todo, menos del árbol que está en medio. De ese no vayamos a comer, dice Dios, porque el día que comamos, ese día vamos a morir. Y miren lo que la serpiente dice. Eso es mentira, dijo la serpiente, no morirán. Ahora, mira, desde el principio, si vemos acá, Satanás siempre ha querido que nosotros no creamos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice. La iglesia nos dice a nosotros que nosotros hemos sido creados para la felicidad, que es Dios, que Dios quiere compartir esa felicidad. Mas sin embargo el enemigo nos dice, no, con la muerte se termina todo, ahí se termina todo. Así es de que, ¿para qué vas a esperar llegar hasta donde Dios para gozar cuando puedes gozar aquí en esta tierra? Y eso es lo que pasó con la mujer. Que en la mujer, ¿qué es lo que la serpiente le dice? Mentira. Dios sabe, Dios es mentiroso, Dios sabe que no. Y desde entonces la serpiente esa ha sido la bandera que él ha usado, siempre queriendo. Dios te dice te ama y el enemigo te dice tú no vales nada, mírate, no eres nadie, hombre. Mas sin embargo Dios sí te dice te ama. Entonces, si vemos acá que la serpiente le dice, eso es mentira,
Y viene la afirmación, que ya es decirle a la mujer: Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Ahora, fíjate bien, el enemigo siempre ha anhelado y ha deseado ser igual a Dios, tener ese poder, tener el señorío. Mas sin embargo, él solo es una criatura, ¿no? Pero él desde el principio, por eso esa fue la causa de su revelación allá en el cielo, que él quiso ser como Dios. Y entonces acá le presenta al ser humano que también pueden ser como dioses. Pero eso sí, no en poder, sino que él les dijo, conocedores del bien y del mal. ¿Van a ser como Dios? Sí. Que van a conocer lo bueno y lo malo. Que eso era lo que Dios tenía reservado para ti y para mí, que nosotros no conociéramos eso. Que no conociéramos la maldad, porque eso estaba reservado en Él. Pero entonces nosotros, el ser humano, Adán y Eva, ¿qué es lo que dijo? Bueno, yo quiero ser como Él, grande, poderoso, y extiende la mano, comen. ¿Por qué? Porque querían ser como dioses. Lo malo de esto es que vamos a ser como dioses, sí, no en poder, sino en conocimiento. Y por eso desde entonces hasta ahora, tú y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: la mujer se fijó en el fruto del árbol, si se podía comer, y que solo de verlo se antojaba, y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de sus frutos, comió, y luego dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces fíjate bien, una vez que hacen eso se dan cuenta, pero dice que ya al atardecer, el versículo 8, con el viento de la tarde, dice, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Esa es la pregunta que Dios le hace a Adán y a Eva. Después que habían pecado, les pregunta: ¿dónde están? Otro hubiera sido sincero: mira, hemos tenido miedo de ti, o sea, dar la cara. Pero no, se escondieron, dice, porque tuvieron miedo. Y a Dios le dicen: hemos escuchado tus pasos y nos hemos tenido miedo y nos hemos escondido. ¿Quién les ha dicho? Les dice Dios. Dios les pregunta, porque ellos le dicen también: no, estábamos desnudos. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol? Dios ya sabía. Y Dios sabía lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, acuérdate que Dios es perfecto. Nada imperfecto puede estar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Expulsarlos, sacarlos del jardín. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, del 23 al 24, que Dios expulsa al hombre del jardín. Y ahora sí, el hombre sale de Dios. Ya no están en Dios. Ahora, Dios va a estar con ellos. A través de la historia, Dios ha estado con nosotros. Mas no nosotros podemos estar en Él. No podemos llegar nuevamente. No podemos ingresar nuevamente al jardín. Así es de que vivimos fuera de Dios. No estamos en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Los expulsa, sí. Expulsa al ser humano del jardín, pero no lo va a dejar solo. Dios nos va a venir acompañando, pero eso sí, nosotros no podemos regresar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios da una promesa, que va a enviar a alguien para que en Él seamos justificados nuevamente, ese pecado sea aplastado, como tú lo quieras, sea limpiado,
y nuevamente después, por medio de ese ser, podamos entrar nuevamente al jardín, al paraíso de donde nosotros salimos. Entonces, por eso es que la humanidad, fíjate bien, el pecado, como dice Romanos, que todos hemos pecado y hemos sido sustituidos, hemos sido expulsados de la gloria de Dios. Si Adán y Eva hubieran tenido hijos en el jardín, en Dios, esa creación todo hubiera estado en Dios. Pero ya nosotros nacemos fuera de Dios. Entonces no hay manera de regresar. Entonces por eso nos va a decir el catecismo de la Iglesia Católica, que en la plenitud, en el compendio, siguiendo leyendo el compendio, dice el compendio numeral 1, en la plenitud de los tiempos Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado. Es decir, Dios no nos dejó solos, nos iba a acompañar. Vemos la historia de Abraham, el pueblo de Israel, o sea, vemos toda una historia que todos esos pueblos anhelaban y deseaban la llegada de este Redentor, porque en Génesis 3:15 Dios dijo que Él iba a dar la solución a ese problema, y todos habían venido caminando esperando la solución, y a una vez que llega, dice, la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo a este mundo como Redentor y Salvador. O sea, es decir, Redentor a pagar la deuda del pecado y Salvador a salvarnos. Es decir, Él es el medio por el cual nosotros podemos entrar nuevamente. ¿Y cuál es la puerta que se nos abre en primer lugar a nosotros para ir al cielo? Ustedes se acordarán cuando Jesús es bautizado, que dice San Mateo que los cielos se abren y dice, se escucha una voz y dice: este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Por medio del bautismo esa puerta se abre, la puerta del cielo. Esa puerta que estaba cerrada ahora se abrió para aquel que quiera. Y Jesús dijo que a Nicodemo, que el que nace del agua y del Espíritu es el que va a entrar ahí, porque lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. Ustedes, dijo Jesús, escuchan soplar el viento. Ustedes escuchan soplar el viento, pero no saben de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el que ha nacido de nuevo, dice Jesús, se deja guiar por el Espíritu. Por eso Dios Padre, dice, ha enviado a su Hijo para salvarnos y para rescatarnos. Ahora bien, convocándoles en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Es decir, que Dios Padre ha proveído, nos ha dado a su Hijo, pero ahora, una vez que tú has recibido el bautismo, las aguas bautismales, dice que ahora tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos que someternos, buscar la voluntad. Sabemos que Dios nos ha creado entonces, ¿para qué? Para sernos partícipes de su bienaventurada alegría o felicidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Compartir la felicidad. Una felicidad que perdimos, pero que por medio de Cristo Jesús nuevamente la volvemos a recuperar. Así es de que, hermano, que Dios te bendiga en esta tarde, en esta noche o mañana, no sé, a la hora que tú estés viendo este video. Bendiciones.